Existe poca indicación en las Escrituras sobre el tiempo de la profecía de Joel. Algunos dicen que profetizó durante el reinado de Joás en Judá y que fue contemporáneo con Eliseo. Hubo hambre durante el ministerio de Eliseo, pero no se hizo mención a los insectos. Si Joel profetizó durante el reinado de Joás, el fondo histórico de su profecía sería el segundo libro de Reyes, capítulo 11 y 12. O también segunda de Crónicas, capítulo 23 y 24. Ninguna información personal se da de él, excepto que era hijo de Petuel, de quien no se sabe nada. La ocasión de su profecía fue una invasión muy severa de insectos que devastaron la tierra. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy hablaremos sobre el profeta Joel. Yo le digo Joel, pero hay otros que seguramente le dicen Joel. Joel empezó su ministerio con profecías de que pronto caería una gran calamidad sobre el pueblo de Judá. Él dijo que ni los ancianos habían visto nada igual en sus días. No habían oído nada de ello en los días de sus padres. Sería algo que se le diría a los hijos y sus hijos a la otra generación. Lo puedes encontrar en el capítulo 1 de Joel, versículo del 1 al 3. Luego él les dijo que esta calamidad sería una invasión de insectos que llegaría como un poderoso ejército y devastaría su tierra. Se cree que hubo diferentes etapas, de langostas o de saltamontes, y no diferentes especies de insectos. Multitudes de saltamontes ciertamente son capaces de dejar la tierra desnuda, desolada, y esa invasión fue enviada para castigar al pueblo de Judá por sus pecados y llamarlos a un arrepentimiento sincero en ayuno y oración. Lo puedes leer a partir del versículo 4 hasta el 14. Esta invasión de insectos fue llamado el Día de Jehová. Puedes encontrarlo en Joel capítulo 1, verso 15. Una frase bíblica para el tiempo del juicio de Dios. Es así como se conoce a el Día de Jehová. Y parece que han olvidado los servicios del Señor. Tú lees estos primeros pasajes y te das cuenta que el pueblo de Judá se había olvidado de la ley de Dios. Se habían olvidado de los servicios al Señor, tales como las ofrendas de carne, de bebida, así como los pecados de idolatría. Ahora no habría nada para ofrecer de comida y bebida. Sus semillas se descompondrían las tierras y los graneros estarían vacíos. El maíz sería destruido. Las bestias y los bueyes gemirían porque no había pasto. Entonces el pueblo clamaría al Señor para que lo librara de la pestilencia. Esa pestilencia que también menciona Isaías capítulo 26, versículo 9. La plaga de langostas, que era para castigar al pueblo de Judá por sus pecados, no sería el final de sus problemas. Esta plaga fue usada para simbolizar una invasión mayor que llegaría en un futuro más distante. Devastaría la tierra tanto como lo habían hecho las langostas, como también lo harían estas plagas. Ahora era tiempo de tocar trompeta en Sión, de sonar una alarma de que estaba por llegar a un problema mayor. Sería un día de tinieblas, de oscuridad. Un pueblo fuerte, un gran ejército llegaría contra Judá. Y el uso de la devastación de los insectos para simbolizar la devastación del otro ejército es un ejemplo de la ley de la doble referencia. La profecía de Joel no indica cuándo o de qué nación vendría este fuerte ejército contra Judá. Sin embargo, un estudio de la historia de Judá durante el reinado de Ezequías revela el ejército invasor del rey asirio Senaquerib. ¿Te suena, verdad? Opositor fuerte de Judá. Esto quizás lo llevó a su hora más oscura antes del cautiverio de Babilonia. Los asirios eran conocidos como un pueblo cruel, un pueblo dominante. Solo había pasado unos pocos años desde que el rey asirio Salmanasar había capturado a Samaria. Llevó al pueblo de Israel a Siria. Lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Asiria parecía inclinada a traer todas las naciones bajo su control. Senaquerib se había apoderado de todas las ciudades fortificadas de Judá. Ezequías había tratado de librarse de él, comprándole con plata y oro.
Puedes leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 13 al 16. Pero él estaba determinado a tomar Jerusalén. Envía a sus capitanes con un gran ejército contra Jerusalén. Rabsaces trató de aterrorizar a los habitantes de Jerusalén. Él lanzó amenazas, ridiculizó las fuerzas de Ezequías, blasfemó el nombre de Jehová, trató de amedrentar al pueblo para que se entregara. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 17 en adelante. Entonces Eliaquín, mayordomo del rey, Joa y Semna, el escriba, fueron al rey Ezequías y le relataron todas las palabras que había hecho Rabsaces. Ezequías los envió con los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías con una petición urgente para que orara. Ezequías entonces se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 5. Isaías respondió: así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Siria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículos del 6 al 7. Ezequías entonces recibió cartas amenazadoras de Sennacherib, subió a la casa del Señor y las extendió delante de Jehová, y oró. Y como resultado, Isaías envió este mensaje a Ezequías para que se lo dijera a Sennacherib. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. El Señor peleó la batalla de Ezequías contra Sennacherib. Él regresó a su propia tierra y sus hijos lo mataron allí. Puedes leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 23 hasta el 37. Este caso pudo haber sido el cumplimiento de la profecía de Joel. El rey Acaz, quien reinó en Judá antes de Ezequías, había caminado los caminos de idolatría de los reyes de Israel y llevó al pueblo de Judá a la idolatría. Y cuando el rey Ezequías llegó al trono de Judá, era tiempo ya de un despertar religioso. Cuando Ezequías y los ancianos de los sacerdotes se cubrieron de cilicio y oraron y llamaron a Isaías para que intercediera, el Señor oyó y los liberó de los asirios. Y en la profecía de Joel, el Señor escuchó el arrepentimiento de su pueblo y los salvó de sus enemigos. Lo puedes leer en el capítulo 2 de Joel, versículo 21 hasta el 27. Joel también dio una tercera profecía de algo maravilloso que vendría en un futuro cercano. Sabemos el tiempo del cumplimiento y el significado de esa profecía. Pedro, en su primer mensaje de Evangelio en el día de Pentecostés, la interpretó como el derramamiento del Espíritu Santo. Ese derramamiento sobre los 120 discípulos que se habían reunido. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 18. Referencias, Joel capítulo 2, versos del 28 al 32. Aunque existe hoy una nación de Israel en su tierra natal, el pueblo de Israel en su totalidad jamás ha aceptado al Señor Jesucristo. Ellos lo negaron, le crucificaron hace más de 2000 años. Ellos jamás han regresado totalmente a su tierra natal debido al cautiverio en Babilonia. Están dispersados entre las naciones mirando hacia Jerusalén, esperando reconstruir su templo. Y cuando el Señor reúna a todas las naciones en el valle de Josafat para la batalla del Armagedón, ellos reconocerán y aceptarán al Señor Jesús como su Salvador. Es curioso que en Palestina no existe ningún valle llamado Josafat, pero evidentemente es el lugar en donde Dios escuchó a Josafat cuando él destruyó las 3 naciones. ¿Recuerdas? Hemos hablado de ello. Moab, Amón y los del monte de Sir, que son los de Edom, quienes marcharon contra Judá. Puedes leerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Esto simbolizó el lugar en donde él destruiría las naciones que formarían el reino del anticristo por su maldad contra el Señor y su pueblo.
Cuando el pueblo de Israel sea testigo del poder milagroso del Señor sobre sus enemigos, ellos reconocerán a Jesús como Señor. Isaías capítulo 25, verso 9 dice: «Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación». Cuando Jesús instruyó a los discípulos antes de su ascensión para que regresaran a Jerusalén para esperar la promesa del Padre, ellos le preguntaron si él iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Y Jesús les contestó: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». El pueblo de Dios es un reino espiritual, comprendido de individuos de todas las naciones, de todas las razas que han venido a Jesús y han sido bautizados por su Espíritu en el cuerpo de Cristo. Tanto las profecías del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento atestiguan del futuro tiempo, cuando Israel, como nación, acepte a Dios en Jesucristo. Cuando ellos acepten a Jesús, ellos serán sellados con el Espíritu Santo, justo como la iglesia de hoy ha sido sellada. Y cuando sigues leyendo este libro de Joel, en el capítulo 3, los versículos 17 hasta el 21 se refieren al tiempo después de la batalla de Armagedón, cuando el pueblo de Israel haya aceptado a Jesús como su Dios y Salvador. Ese periodo es llamado el reino milenario de Cristo. El diablo será atado por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Y la maldición será quitada de la tierra. Entonces la tierra, dice la palabra, se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. El profeta Isaías también nos da un retrato de ese reinado justo de Cristo. Cuando el Señor quite la maldición de la tierra, la ferocidad no anidará en los animales salvajes y nada herirá ni destruirá en el santo monte de Dios. Estas son algunas de las profecías que podemos encontrar en este libro de Joel. Pero claro, ahora necesitamos una aplicación práctica. Sabemos que el autor del libro es el profeta Joel, hijo de Petuel. No sabemos nada más sobre su padre. No se sabe nada prácticamente de la vida del profeta, solamente que su nombre significa en hebreo Jehová es Dios. Eso es lo que significa Joel. No se conoce exactamente su contexto histórico. No menciona a ningún rey. Solamente se cree que profetizó en el reino del sur, es decir, en Judá, pero no se tiene una fecha exacta en la cual el profeta Joel desarrolló su ministerio. Algunos lo ubican antes de la invasión de Babilonia, en el exilio de los 70 años. Otros lo ubican después, cuando los judíos regresaron a Jerusalén. Pero la palabra de Dios no dice nada. Así que uno puede especular. Uno puede pensar esto. Uno puede relacionar las fechas, puede relacionar incluso las plagas, como acabamos de mencionar. Pero la palabra de Dios no dice nada al respecto. El libro de Joel trata sobre 3 temas importantes: los juicios de Dios sobre la nación, el día de Jehová y el llamado al arrepentimiento. Y estos 3 temas también para nosotros hoy en día tienen una aplicación práctica. La primera enseñanza: es necesario reconocer los juicios de Dios. En el tiempo en el cual Joel desarrolló su ministerio profético, había ocurrido una gran catástrofe debido a una enorme plaga de langostas. Nunca antes había sucedido esto en Israel. Luego, debido a la plaga de langostas que devoraron todo el alimento, todas las cosechas fueron devastadas. Gran hambruna. Puedes leerlo, Joel capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero aparte de la plaga de langostas y la escasez de alimento que esto ocasionó, también el reino del sur estaba siendo azotado por una sequía que destruyó aún lo poco que las langostas dejaron. Versículos 10 y 12. Moisés ya le había advertido a Israel que si ellos desobedecían a Dios, esto ocurriría sobre el pueblo de Dios. Léelo en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 38 al 45. El profeta Joel le hace un llamado a los habitantes del reino de Judá para que reconozcan que todo lo que ha ocurrido no es una casualidad,
que esto es algo que viene de Dios y que solamente buscándolo a Él tendrían esperanza. Joel confiaba que cuando el pueblo buscara a Dios con un corazón arrepentido, el Señor los iba a restaurar. Iba a restaurar lo que la langosta y la sequía habían destruido. Y ahora viene la aplicación personal, la aplicación práctica para nosotros. Tenemos que reconocer cuando el Señor está tratando directamente con nuestra vida a causa de nuestra desobediencia, cuando vivimos practicando el pecado. Como hijos de Dios ya no podemos vivir en pecado, ya no podemos pecar libremente sin recibir la disciplina de Dios. Lastimosamente muchas veces solamente vivimos quejándonos de las cosas que nos están afectando, enfermedades, escasez, delincuencia, pero no queremos reconocer y no nos lamentamos por la causa de todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida. Para nosotros, al igual que el pueblo de Judá, podemos confiar que si buscamos a Dios de todo corazón, Él hará grandes cosas. Él puede restituirnos todo lo que por causa de nuestra desobediencia hemos perdido. Esta es la primera aplicación personal, la primera enseñanza. Es necesario reconocer los juicios de Dios. La segunda enseñanza, el día de Jehová vendrá sobre toda la tierra. Joel en estos pasajes advierte al pueblo y a todas las naciones que vendrán después que el día de Jehová viene sobre la tierra, el día del gran juicio de Dios sobre todos los pecadores. Joel ve y profetiza el día de Jehová como la batalla final, cuando todos los ejércitos del mundo vendrán al valle de Josafat para pelear contra el pueblo de Dios al final de la tribulación. Puedes leerlo, Joel capítulo 3, versículos del 1 al 2. Pero antes que el juicio de Jehová venga sobre la tierra, el profeta Joel profetiza el inicio de la era de la Iglesia, el inicio de la época de la gracia. Te invito a que lo leas. Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Parte de esta profecía se cumplió ¿dónde? En Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, y se está cumpliendo en este tiempo de la gracia, en el cual toda persona que invoca al Señor como su Salvador será salvo. Es salvo. Ahora, ¿cuál es la aplicación del día de Jehová que vendrá sobre toda la tierra? Muy fácil. La única forma de poder librarse del juicio de Dios y de la condenación eterna es invocando a Jesús como Salvador de nuestras vidas, recibiendo por la fe al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así de sencillo, así de fácil. Y te lo vuelvo a mencionar de nuevo, la única forma de poder librarse del juicio de Dios y de la condenación eterna es invocando a Jesús como Salvador de nuestras vidas, recibiendo por la fe al Espíritu Santo, reconociendo que Él es nuestro Salvador, que gracias a su muerte, a su resurrección, tú y yo hoy tenemos vida. Esta es la segunda enseñanza. Y la tercera, la última. Dios quiere de nosotros un arrepentimiento verdadero. Los juicios de Dios actuales, el juicio venidero tiene que llevarnos a un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. No solo del exterior, sino también del corazón. Pero ¿cómo podemos reconocer un arrepentimiento verdadero? Un arrepentimiento verdadero no es solamente como lo hacían los judíos del tiempo de Joel, que rasgaban sus vestidos, pero su corazón estaba endurecido, no querían cambiar. Un arrepentimiento verdadero es una conversión. Sin arrepentimiento no hay conversión. Un arrepentimiento verdadero es una conversión, un cambio de vida, dejar el pecado, volvernos al Señor. Ese es el arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento sin cambio es hipocresía. Hoy en la actualidad, la Iglesia de Cristo debe predicar que todo pecador debe confesar a Jesús como Salvador y será salvo. Pero no debe de dejar de predicar que esa confesión también tiene que ir acompañada de un arrepentimiento verdadero. Frutos de arrepentimiento. ¿Te suena, verdad? Tiene que ir acompañada de un arrepentimiento verdadero para que el nuevo nacimiento o conversión se hagan realidad en la vida de las personas. Recuerda las palabras del apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, verso 19. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Este es el consejo que nos da Pedro en este día a través de esta reflexión del profeta Joel. Arrepentimiento, volvernos de nuestros malos caminos, dejar el pecado, dejar nuestra mala manera de vivir, abandonar toda práctica de pecado, volvernos al Señor. Estamos en los tiempos finales. A lo mejor no llegamos a mañana. Aprovecha este día para arrepentirte, para convertirte. Aprovecha este día para buscar a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Pide perdón a las personas a las que has ofendido. Ponte a cuentas con el Señor. Restaura tu vida. Restaura las vidas de los demás. Para eso hemos sido llamados. Arrepentimiento, conversión, restauración. No lo dejes para mañana. Como siempre te compartimos, a lo mejor mañana es demasiado tarde. Hoy es día de salvación, hermano. Hoy es el día.